Buenos días, bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Hoy vamos a tener la presentación de un libro producido por un investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Ludwig Huber, quien también es exdirector del Fondo Editorial. El título del libro, acá lo pueden ver, es Ensayando identidades, Estado e indígenas en el Perú contemporáneo. El libro salió publicado a finales del mes de junio y vamos a realizar ahora la presentación. El texto pretende ser una reflexión sobre la manera en la que la categoría indígena ha sido construida y disputada en el Perú en los últimos años, con diferentes actores involucrados en esta lucha de conocimiento y esta lucha también por determinar las categorías legales. Vamos a encontrar a activistas, vamos a encontrar académicos, burócratas y políticos disputando sobre quién y por qué puede ser considerado indígena en Perú y quién y por qué no debe ser considerado indígena en nuestro país. El libro forma parte de un conjunto de investigaciones producidas por el Instituto de Estudios Peruanos en el marco de nuestro programa institucional y en ese sentido es parte de estas presentaciones que estamos realizando durante estos meses en torno a diferentes temas que tienen que ver con la evolución del Perú, de la economía y de la política a punto de cumplir 200 años. Me van a acompañar hoy para esta presentación, además, por supuesto, del propio autor, Laura Giraudo, quien es científica titular de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla, España. Es licenciada en Ciencias Públicas por la Universidad de Turín, en Italia, y doctora en Historia de las Américas por la Universidad de Génova, también en Italia. Sus líneas de investigación están enfocadas en indigenismo interamericano, ciudadanía, cuestión indígena, categorías y clasificaciones de población e instituciones interamericanas. Es fundadora y coordinadora de la red Interindi, un proyecto de investigadores acerca del indigenismo interamericano, y en la actualidad es investigadora principal, junto con Miriam Galante, de la Universidad Autónoma de Madrid, del proyecto EtherQuest, la heterogeneidad en cuestión, saberes y prácticas cruzadas en el derecho, el indigenismo y lo social, Mesoamérica y el área andina en la edad contemporánea. El segundo comentarista será Iván Laniegra, a quien todos ustedes conocen. Es secretario general de Transparencia, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor en Ciencia Política y Gobierno. Además, es profesor de Ciencia Política en la Universidad del Pacífico y fue viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y adjunto del Medio Ambiente. El autor, Ludwig Huber, es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, como les comenté, es antropólogo con doctorado en la Universidad Libre de Berlín y tiene estudios sobre rondas campesinas, migración, globalización y cultura, conflictos mineros, corrupción y nuevas clases medias. Es autor de Consumo, Cultura e Identidad en un Mundo Globalizado, publicado por nuestro fondo editorial en el 2002, de Romper la Mano, una interpretación cultural de la corrupción, publicada también por el Instituto de Estudios Peruanos en 2008, y en coautoría con Leonor Lamas del libro Deconstruyendo el Rombo, consideraciones sobre la nueva clase media en el Perú, publicado también por el Fondo Editorial en 2017. La secuencia que seguiremos en esta presentación es que cada uno de los dos comentaristas, Laura Giraudo e Iván Laniegra, tendrán aproximadamente 15 minutos para comentar el libro. Después le daremos la palabra a Ludwig Huber y si alguno de ustedes que están siguiendo esta presentación a través del Facebook tuviera alguna pregunta para el autor, pueden dejarla en los comentarios de Facebook y se la haremos al final de la presentación. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Laura, quien nos acompaña hoy desde Italia para presentar el libro de Ludwig. Laura, bienvenida. Adelante cuando tú quieras. Sí, muchas gracias, Raúl. Y en primer lugar me gustaría agradecer al IEP por esta invitación, que es un gran placer estar aquí con vosotros y como ha sido un placer leer el libro de Ludwig Huber, que sin más remora voy a decir que es una contribución muy interesante a un tema internacional, no solo latinoamericano, y que en este caso se enfrenta y se aborda desde Perú. Y ha sido un placer, no solo por el tema, sino porque se nota en su escritura la trayectoria reconocida del autor y también un intento valioso de ordenar reflexiones que evidentemente son también de largo recorrido en un tema bastante complejo de enfrentar.
Y en su planteamiento, el autor anuncia explícitamente un interés y una premisa. El interés principal es discutir, entender y reflexionar cómo se constituyen los pueblos indígenas, entendiéndolo como actores sociales, es decir, tanto la categoría como su actuación. Y la premisa es que se considera el Estado, como el actor decisivo en esta construcción social. Sobre ambas cuestiones, que son las que forman la trayectoria del libro, quisiera dar algunas acotaciones y algunas matizaciones en vista de esta presentación y de esta discusión. Por un lado, en cuanto se refiere a la categoría, el autor insiste en la necesidad de historiar esta categoría de pueblos indígenas, que es una categoría relativamente reciente, pero en la que mucha de la literatura científica y de la bibliografía sigue refiriéndose con con un enfoque más bien naturalizante o, según los casos, con un enfoque presentista. Desde mi punto de vista, quisiera remarcar y enfatizar que rara vez en esta tan abrumadora, tan abundante bibliografía sobre el tema, a pesar de que se señale constantemente la necesidad de historiar, rara vez se hace. Y buena parte de la reflexión alrededor de la categoría indígena se adolecen de esta tendencia a la naturalización o de una tendencia al presentismo. Y justamente esta necesidad de historiar que nos recuerda a Ludwig Huber es la forma de evitar ambas vertientes, no caer ni en la naturalización ni en el presentismo. Ahora, esta categoría también, al mismo tiempo, y siendo reciente, tiene huellas que derivan de una larga historia y de categorías anteriores. Y historiar también es al mismo tiempo reconocer su valencia en el presente, contemporánea, actual, y sus marcas, ¿no?, históricas. Sin embargo, en ello sí es necesario distinguir cuáles son esas continuidades y cuáles son esas rupturas. Entonces, desde mi aportación sobre ello sería enfatizar que muchas veces no se reconoce justamente una gran ruptura, que es una ruptura en este tipo de categoría que tiene que ver con el cambio entre el antiguo régimen y la modernidad política. Y algo que tiene mucho que ver con la construcción de las categorías llamadas identitarias, porque se suele atribuir a herencias coloniales o a herencia del antiguo régimen elementos que realmente son más bien consecuencia de la contemporaneidad. Y casi que se podría decir que la colonización o la relación colonial como un elemento constitutivo de la identidad indígena es más bien una construcción de la época contemporánea. Y de hecho, bueno, en varios trabajos se insiste en ello, en esta construcción que empieza aproximadamente desde finales del siglo XVIII y con más énfasis desde el siglo XIX y que termina cuajando, cristalizándose en el siglo XX y que es
una clara consecuencia de la forma del entendimiento de la diversidad y de la diferencia en la época contemporánea, muy distinta a la que había en la época anterior. Lo que no quiere decir que en esta nueva forma de entender no queden huellas o marcas o elementos, ¿no? De antiguo origen. Por otra parte, esta literatura en varios puntos de la obra de Ludwig emerge este tema. La buena parte de la literatura sobre el tema del que nos ocupamos tiende a hacer una línea de continuidad históricas y justamente cuestionar esa continuidad entre categorías como indio, indígena o pueblo indígena es una tarea que también asume aquí este libro. Por otra parte, hay un aspecto, una nota que desde el principio nos deja el autor, que es que afirma que hay algunos elementos que tuvo que exiliar a las notas a pie. Y efectivamente, en la nota a pie, el autor amplía y sigue la discusión que a veces no alcanza a desarrollar en el cuerpo del texto, tanto por los muchos elementos que se abren en este tema, como quizás por un exceso de prudencia por parte del autor en querer manifestar explícitamente su postura, ¿no? Para dar cabida a más voces, ¿no? Y es bien interesante que casi se puede leer otro libro en los márgenes y en las notas a pie de página, más allá del cuerpo del texto. Pero para volver a la premisa, hemos hablado algo del interés principal del texto, que cómo se construyen estas categorías, y justamente es en la parte de los casos concretos, el ejemplo concreto que aparece en el capítulo 3 sobre los cañarenses y los dos casos que se examinan, que son la construcción de la base de datos en vista de la consulta previa por un lado y el censo de 2017 por el otro. Ahí aparecen muchos de esos elementos de cómo se van construyendo esa categoría desde una preocupación que, como le decía al principio, tiene que verse también como una historia internacional y como un contexto internacional, pero implementado en el ámbito peculiar del Estado peruano y del país, ¿no? De Perú. Y justamente es en esos ejemplos concretos y digamos, el análisis ya más cerca, en el análisis sobre, ya no de la literatura, sino del contexto peruano, y donde emergen varios elementos que yo creo que podrían ayudar a matizar una premisa que, como le decía hace al principio el autor, que es la premisa del Estado como el actor decisivo en esta construcción social. Me parece que el propio autor nos da varias pistas y varios indicios para matizar esta idea y para conseguir pensar el Estado más como un espacio que como un actor, que quizás después asume una representación unitaria, pero que no necesariamente y no siempre es el único actor en esta discusión y en la implementación de esta discusión en el caso peruano y en otros casos. De hecho, ese Estado, concretamente el Estado peruano, parece bastante más heterogéneo a lo largo de esta obra, y también aparecen muchos otros actores sobre los cuales quizás habría que enfatizar algo. Por un lado, aparecen actores internacionales, como evidentemente la OIT,
sabemos que por el convenio 169, donde se origina la necesidad de implementar la consulta previa y, por tanto, la necesidad por parte del Estado peruano de establecer, de construir la base de datos. Pero también hay muchos otros actores que aparecen, asociaciones, ONG, los propios antropólogos y los científicos sociales en general, que son actores importantes, la propia definición de las categorías que se tratan de implementar y de sus indicadores. Y en el caso todavía más claramente, en el caso del censo de 2017, en el caso de los censos en general de las últimas décadas, no solo en el caso peruano, quizás es donde añadiría algo más que lo que ya no proporciona el autor, con respecto a cómo se construye ese campo de los censos, que creo que es un campo más claramente de contestación y no tanto un campo en que el Estado construye una representación estadística del país. Y me explico. Me parece que en las últimas décadas, y Perú no es una excepción, también en las categorías censales se puede decir que no son simplemente ya una construcción estatal, sino que ahí son el resultado de una serie de procesos de conflicto que involucran grupos sociales y en buena medida involucran justamente grupos sociales que reivindican su pertenencia a una determinada categoría y su inclusión en la categoría censal. Y hemos asistido a la desaparición o la reaparición estadística de grupos de población, incluso a retorno en los censos de categoría étnico-raciales que nos usaban en los censos latinoamericanos desde los años 1930, y a un papel muy destacable de los organismos internacionales, sobre todo la CEPAL, el CELAD, el BID y el Banco Mundial, en la definición de los indicadores estadísticos que después se aplican en los censos. Y creo que ahí también, en esa tendencia a la autoidentificación que bien destaca el autor con respecto al censo, y que la destaca como en contraste con lo que ocurre con la base de datos, como un ámbito subjetivo que se permite en el censo y que no se estaba permitiendo al revés en la construcción de la base de datos. Ahí, en esa tendencia a la autoidentificación, es donde hay una relación con ese régimen internacional de los derechos indígenas, incluido 169, que da origen y que empuja a la propia creación de la base de datos y a la implementación de la consulta previa. Y es ese criterio de la conciencia de identidad indígena que realmente es la gran novedad del convenio 169 de la OIT con respecto al anterior convenio con el 107, junto con el cambio muy relevante, pero de otra índole, digamos, de pasar de poblaciones a pueblo. Entonces, esta idea de la conciencia de identidad indígena, que la que aparece en los instrumentos jurídicos internacionales y que el Estado peruano implementa como otros estados, está ahí y está también en los censos. Y de ahí hay quizás otra relación posible con lo que hablábamos antes de las categorías. Es decir, hay una fuerte continuidad en estas definiciones internacionales, tanto las de instrumentos jurídicos internacionales como las que se aplican en los censos, que son los dos grandes casos que se analizan aquí, y hay una fuerte continuidad a pesar del cambio multiculturalista, que es esta relación tan estrecha que se sigue manteniendo entre indígena y condición colonial. Y de ahí esta tendencia a una naturalización, una cierta naturalización en el modo de entender los derechos y a la necesidad de construir repertorio de indicadores, catálogos de atributos de autenticidad, que es lo que también se señala aquí, y donde, de nuevo,
no está solo el Estado como entendido como un actor único, sino está el Estado entendido como un espacio amplio en el que también entran actores internacionales y actores de distinto ámbito. Entre ellos, los científicos sociales y muy destacadamente los antropólogos, que se consideran los expertos legítimos para definir esas pruebas de identidad. Con ello, en conclusión, lo que quiero señalar es que esta obra que nos ofrece una visión desde Perú de un tema internacional y no solo latinoamericano, de grandísima importancia en las últimas décadas y posiblemente en la que siguen, nos ofrece también una posibilidad de volver a mirar tanto a las categorías y a su forma, a su construcción, como de mirar al Estado, ¿no? Y entendiendo este cruce entre espacios nacionales, espacios internacionales, actores nacionales y actores internacionales, donde no es tan fácil definir, ¿no? Esas fronteras entre todos los actores que están contribuyendo y en el que me siento decir que el propio libro nos da, de Ludwig Huber, nos da elementos para matizar su propia premisa del Estado como un actor decisivo. Es un actor importante y principal, pero quizá no entendido como un actor unívoco, sino como un espacio en el que confluyen todos estos otros actores, instituciones, organismos, organizaciones, etcétera, que también aparecen de forma muy destacada en esta propia obra y más claramente en los ejemplos concretos y en los casos concretos que se analiza. En el caso de los cañarenses es para mí muy claro cómo está ese cruce de actores, instituciones y espacios. Y nada más, hay muchas otras sugestiones en este libro que nos darían para hablar varios días seguidos, pero me parece que desde obviamente desde mi lectura, desde mi perspectiva, estas son las que me han parecido más interesantes para seguir en una discusión que es peruana, es latinoamericana, es internacional y es de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por los comentarios. Como ha señalado Laura, efectivamente, en el libro de Ludwig Huber, ustedes van a encontrar diferentes actores que están pugnando con diferentes recursos respecto a las categorías legales de indígenas. En ese sentido, en Ensayando Identidades, ustedes van a encontrar una primera parte, que es un recorrido teórico que realiza el autor Ludwig Huber, por la manera en la que los diferentes estados y organismos multilaterales han definido la categoría indígena durante el siglo XX, y a continuación van a encontrar 3 estudios de casos referidos al Perú de cómo se ha disputado esta categoría. Un primer estudio de caso centrado en la base de datos, en la base de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, operativizable para las consultas previas en el caso de proyectos mineros, entre otras cosas. Un segundo estudio de caso centrado en el censo nacional y en cómo se reintrodujeron, mejor dicho, las categorías étnicas en el censo nacional de 2017 y el debate que hubo alrededor de cuáles debían ser esas categorías. Y un tercer estudio de caso centrado en la experiencia del pueblo cañari del norte de la provincia de la Sierra Norte del Perú. Vamos a dar la continuación ahora a los comentarios de Iván Lanegra. Iván, como todos ustedes saben, como antes le presenté, fue viceministro de Interculturalidad, actualmente es secretario general de Transparencia, como pueden ver, o como van a poder ver en la imagen que aparece detrás de la presentación. Además, ha sido consultor de diferentes instituciones internacionales, como la OIT, el PNUD, la CEPAL, el Banco Mundial. Es decir, de alguna manera ha jugado varios de estos papeles desde diferentes posiciones, y actualmente ha publicado hace apenas unas semanas La Travesía Democrática dentro de la colección Nudos de la República del Proyecto Especial Bicentenario. Iván, cuando quieras, adelante, por favor.
Muchas gracias, Raúl. En primer lugar, un agradecimiento al IEP por la gentileza de la invitación a participar de esta presentación. En segundo lugar, felicitar a Ludwig Huber por la edición de este nuevo libro y muy contento de compartir estos comentarios con Laura Giraudo. Quisiera empezar señalando que estamos frente a un texto y nos introduce de una manera sintética, porque no es un texto muy extenso, en un complejo tema que ha generado en los últimos años mucha discusión, aunque es cierto que en los últimos tiempos, en el Perú al menos, el tema perdió fuerza, al menos en la presencia en la agenda pública. Pero, digamos, en el periodo entre el 2008 y el 2015 en particular, creo que fue un momento muy intenso, ¿no?, de discusión alrededor de esta categoría de lo que es pueblo indígena. Y creo que el texto expresa muy bien cuáles son las tensiones que existen en diversos ámbitos o campos respecto a cómo construir esta idea de pueblo indígena. Es decir, hay una discusión a nivel del aparato estatal, en el ámbito internacional, en el ámbito académico y al interior de las propias organizaciones indígenas. Y estas tensiones y esta complejidad que se presenta no es un asunto que se pueda resolver con facilidad. Y creo que hoy hay que reconocer que ningún país del mundo lo ha podido resolver. Y creo que lo primero que Huber plantea es finalmente una limitación intrínseca que existe en esta discusión de llegar a puntos de alguna manera definitivos, ¿no? Entonces hay en el texto una constante referencia a conceptos muy dinámicos, en constante cambio, que no están definidos en ningún momento y que posiblemente nunca se definan, y que requieren, por lo tanto, una visión muy abierta. Y eso está en tensión con los impulsos naturales de un Estado que, por el contrario, necesita definiciones, necesita cortes, necesita tiempos definidos. Y claro, ¿cómo resuelve eso la burocracia de un país? Entonces yo quisiera hacer mis comentarios alrededor de 3 puntos. Y uno de ellos alrededor del tema, y creo que el concepto de campo que ha introducido Laura es muy importante, que es la discusión de cómo se resuelve el tema al interior del Estado. Segundo, que el tema que menciona el libro alrededor de la categoría polindígena se repite también respecto de los derechos indígenas. Creo que quisiera ahí poner una nota porque eso es algo que nos va a ayudar a entender la complejidad del tema. Y en tercer lugar, una cuestión que también está presente en el libro con mucha fuerza, que es algo que se llama el esencialismo estratégico, que es un concepto que discute muy bien Huber, y creo que va en línea con varios de los temas que seguramente le traerán algunas críticas, seguramente en los próximos meses, conforme se vaya difundiendo el libro. Voy al primer punto, el tema del Estado. Desde luego, y aquí tengo que hacer una nota a pie de página, como las que hace Huber constantemente en su texto, diciendo que, claro, yo fui viceministro de Interculturalidad, así que yo soy uno de los involucrados, no sé si decir acusados, ¿no?, en este texto. Entonces, desde luego tengo una voz interesada en lo que voy a señalar. No sé si la palabra esquizofrénico define de la mejor manera el Estado peruano. Es decir, hay al interior del Estado un campo de lucha de muchos actores que pelean por que sus intereses, y en algunos casos sus derechos, sean debidamente reconocidos. Pero no solo eso, sino que hay un campo entre el reconocimiento y la implementación, que es posiblemente el tema más complicado en un Estado como el peruano, que es un Estado débil. Entonces, por lo tanto, la priorización en las acciones dentro del Estado es una cuestión crucial. Los funcionarios, y aquí yo he estado 20 años dentro del Estado, así que lo sé muy bien, manejamos recursos escasos, representamos intereses diversos,
y asumimos además posiciones que tienen que ver con nuestra propia historia. Es decir, hemos sido formados en determinado sector de la academia, hemos sido entrenados dentro del Estado en diversas condiciones, y toda esa historia, que es parte de la historia, que otro tema importante que está continuamente mencionado en el libro, explica nuestro comportamiento en parte. Y como esas historias son diversas, y los intereses que tenemos que meter son también diferentes, hay choques continuamente. Y además porque sabemos que nuestras decisiones sobre qué priorizamos pueden tener impactos directos, no solamente sobre la vida de las personas, sino que pueden tener impactos en largo plazo sobre en dónde el Estado pone sus escasos recursos. Y es un asunto crítico, ¿no? Entonces, es un elemento. Y el otro elemento es la coherencia en la acción estatal, que es el elemento más complejo. Porque lo que ocurre es que los actores no solamente exigen que haya un reconocimiento en un momento dado, sino que además la acción del Estado sea coherente con esa decisión que se adopta previamente. Esos temas los introduzco porque creo que gran parte de las cuestiones que se abren alrededor del tema de la categoría polindígena y el reconocimiento que se fue dando es que los funcionarios son muy conscientes de algo que en términos jurídicos se llaman los precedentes. Es decir, una vez que abres una pequeña rendija en alguna de estas categorías, abres la puerta para todo lo demás. Y es un proceso en el cual todos son muy conscientes, por eso hay una suerte de reflejo de cerrar las puertas, ¿no? Si tú le reconoces a los cañaris la categoría de indígena, le estás abriendo la puerta a otros grupos. Y como en el texto de Huber se menciona muy bien, y eso está muy bien estudiado, eso implica un conjunto de costos. Y esa es una de las principales razones por las cuales los funcionarios se resisten a una, por ejemplo, definición amplia en lo que concierne a la categoría de pueblos indígenas y a los derechos. Pero claro, hay otros actores, y quizá yo fui en parte uno de ellos, que estamos dispuestos a abrir algunas rendijas y a veces algunas puertas. Y claro, eso es una pugna interna que puede, de hecho, costar salidas, ¿no? Cambios en el Estado y demás. Pero es parte del proceso. Lo segundo es que hay algunos actores que creo que en el texto merecerían un poquito más de detalle. Y yo voy a señalar al menos dos de ellos. El Poder Judicial y el Congreso de la República. Porque estas categorías, además, porque estoy hablando del Estado, son también influenciadas por procesos de litigio que continuamente usan al Estado y a ese ámbito del Estado para seguir, digamos, abriendo las rendijas hacia intereses que pueden ser estratégicos de diversos tipos, desde luego, pero que tienen pues una lógica alineada con lo que acabo de comentar. Y lo mismo pasa en el Parlamento. Y son otros campos, y todos esos campos interactúan unos con otros. Ya no me da tiempo para ver la parte internacional, que es igual de complejo, porque finalmente la OIT es una instancia tripartita entre empresarios, estados, y además también están ahí las organizaciones sindicales, cosa que además es una cosa curiosa, ¿no? Porque no son los pueblos indígenas los que son parte de ese trío, sino los sindicatos, pero en fin, es un tema ahí que también es súper complejo y además tenemos el sistema interamericano de derechos y no quisiera ampliar más el tema porque si no, no acabo mi comentario. Pero ese es un campo importante. El segundo campo quería comentar el tema de que lo mismo que ha mencionado el texto sobre el caso de la categoría polindígena ocurre con muchos derechos indígenas. Y solamente voy a mencionar dos: tierras y consulta previa. En ambos casos también ocurre el mismo proceso. El Estado nombra qué es un derecho de propiedad indígena. Y el Estado nombra también qué es consulta previa. Eso obliga, por ejemplo, a que para obtener derechos, los pueblos indígenas, y disculpen ahí la incoherencia en mi argumentación, pero no me queda otra más que usar esa categoría pueblo indígena, los pueblos indígenas también tienen que pues, entrar en la lucha porque el derecho a la tierra se adapte de la mejor manera a sus intereses. Y eso implica a veces aceptar las definiciones sobre qué es propiedad indígena, que no necesariamente son concurrentes con la historia o con, digamos, elementos sustantivos de la relación de las comunidades concretas con esas tierras. Y porque el Estado además tiene
titular igual en todo el país, con lo cual, pues a eso genera una evidente distancia. Y lo mismo pasa con el proceso de diálogo. Evidentemente lo que significa el diálogo, lo que significa llegar a acuerdos, tiene una significación diferente en cada comunidad del país. Pero el derecho tiene que finalmente decidir por un conjunto de categorías que dicen esto es consulta y estos son sus efectos. Y nuevamente volvemos a la misma pugna. Evidentemente la categoría consulta, digamos, consulta indígena no es una categoría indígena, digamos, usando la misma lógica de la categoría polindígena, pero existe la consulta indígena, ¿no? Estoy acá haciendo un juego de palabras con algo que menciona Huber continuamente en su texto, inclusive abriendo el texto, ¿no? No hay pueblos indígenas, pero sí hay pueblos indígenas, algo así, ¿no? Y no hay comunidades, pero sí las hay. No hay derecho de consulta, pero sí lo hay. O sea, porque es un proceso, digamos, de continuo construcción. Y además, y eso es un tema que el texto de Huber menciona muy bien, no se quedan estáticos, sino que lo que ocurre finalmente no es lo que el Estado inicialmente pensó que iba a pasar. Es decir, la consulta y la tierra y los pueblos indígenas van variando en virtud de esta transformación que se origina en los conflictos y en las pugnas dentro del Estado y fuera de él. Entonces, ese es un tema, creo que clave para entender. ¿Y esto por qué viene? Finalmente, acá cierro esta segunda parte. Porque precisamente ser pueblo indígena te da un estatus diferente en la lucha en la definición de qué linderos tienen esos derechos indígenas. Por lo tanto, es un elemento importante. Cómo están todo como conectados, ¿no? Unos con otros. Entonces, es bien difícil, y acá voy al tercer punto, no ser estratégico. Creo que Huber plantea muy bien gran parte de los peligros de una visión esencial sobre la identidad, y creo que alerta muy bien sobre los problemas incluso de un uso benévolo, como él menciona en un momento de su texto, de estas categorías para conseguir objetivos políticos. Y estoy de acuerdo, me parece que apunta muy bien a esos peligros. Pero como también él señala, finalmente hay que reconocer esa dimensión política, es decir, que sí hay una necesidad de reconocer que estas categorías van a ser usadas políticamente y que eso pues trae cambios, que trae modificaciones en las relaciones de poder. Porque al final, y que aquí creo que, y con eso cierro mi comentario, todo esto lo uno, digamos, a que él también plantea que hay otras discusiones que eventualmente se dejan de lado en demérito, digamos, por entrar al tema de la identidad, que son las discusiones sobre los temas económicos o socioeconómicos, el tema de las clases, el tema del no garantizar derechos universales, ¿ok? Creo que no necesariamente están en contraposición, como él mismo introduce elementos en el texto que apuntan en ese sentido. Entonces, tú requieres, por lo tanto, pelear por ambas cosas, ¿no? Pelear por ese reconocimiento. Él, de hecho, menciona ahí la política de reconocimiento como un camino, ¿no? que se puede seguir. Esa política de reconocimiento, vincularla con ese reconocimiento a su vez de la inevitable dimensión política de estas categorías, y luego ver caminos que nunca serán perfectos para ir reduciendo tanto esa dependencia colonial como también ir recambiando las relaciones de poder, que son finalmente las que definen al Estado. Porque si apuntamos bien a que el Estado es además un campo de poder, transformar ese campo también va a transformar la manera en cual se nombren a las identidades. En fin, disculpen si ha sido de repente al final un poco desordenado, pero son ideas, como digo, que están llenas de elementos muy interesantes en el libro, y yo recomiendo muy entusiasta que se lea y que se discuta ampliamente, ¿no? Seguramente, como dije y adelanté, traerá algunas críticas, pero creo que son precisamente esas los que nos van a permitir seguir avanzando en un tema de la importancia que tiene la categoría identidad indígena en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Iván. Además, como decimos los editores, un libro que no tiene críticas es un libro que no merece ser publicado, que no despierta ningún tipo de inquietud ni ningún tipo de comentario. Creo que no es el caso del libro de Ludwig. Como tú has señalado, es un libro sugerente que presenta diferentes temas y que tú nos has contribuido acá a darnos también la mirada desde otro punto de vista. Como desde el punto de vista
del Estado, del trabajador, del funcionario estatal. Efectivamente, el reconocimiento de derechos implica también una serie de costos en términos de gestión administrativa y en términos de limitación del poder hacia otros actores, que es también otro de los elementos de esta ecuación que se articula en torno a las categorías étnicas y en este caso a la categoría pueblos indígenas. Ludwig Huber fue el director del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos, es investigador de nuestra casa desde hace muchos años, ha trabajado y ha residido largo tiempo en Piura, en Ayacucho, conoce muy bien el Perú, y en este libro, a pesar de que, como nos ha señalado Iván, es un texto corto, relativamente corto, nos lleva y nos desplaza desde las antesalas de los ministerios, desde los salones de la cooperación internacional, hasta las alturas de la Sierra de Lambayeque, donde residen los cañaris. Es una combinación de reflexión bibliográfica y teórica y de trabajo de campo. Ludwig, adelante, cuando tú quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Y gracias por los comentarios. Estoy de acuerdo con todo lo que dicen. A ver, los indios no existen, pero que los hay. Es algo que es una cita de una antropóloga argentina que quizás refleja muy bien la posición que mencionó Iván. A ver, tengo que reconocer que nunca un trabajo me ha costado tanto blood, sweat and tears, como dirían los gringos, o sea, tanto esfuerzo, tanto inseguridad también, porque me metieron no solamente en un tema recontra complejo, sino también polémico, ¿no? Y siempre me obligaba a reflexionar sobre mi propia posición, sobre mi propio sitio en toda esa polémica, como analista, como científico social, ¿no? Porque en la medida que mi argumento se iba desarrollando, me incomodaba. No me gustaba lo que estaba encontrando ahí, ¿no? Porque siempre tenía claro, ¿y cómo lo harías tú? Estando en el lugar del burócrata del viceministerio de Interculturalidad. Y no encontraba la respuesta, ¿no? O sea, encontrar ese balance entre el análisis, además desde una posición afín a la teoría crítica. Yo sí creo que, como dice Raúl, el sentido de ser de la academia es la crítica. O sea, si estamos de acuerdo con todo, ya bueno, hagamos novelas, no análisis, ¿no? Pero estando muy consciente de la posición que Iván ha descrito. O sea, el Estado necesita criterios puros, categorías puras, porque no puede hacer una diferencia para cada uno de los pueblos, o en ese caso pueblos, o cada uno de los ciudadanos. Entonces, hay un dilema ahí que no es fácil resolver, si es posible de resolver, ¿no? Y no solo eso, o sea, imaginándose, o sea, estando ahí en Cañares, hablando con un dirigente comunal que me explica cómo hacen todos los esfuerzos para que el Estado les conozca como indígena. Entonces ahí vienes tú, nos dices, ustedes están autoesencializándose, es una invención de la UIT, las identidades étnicas son muy fluidas y bla, bla, lo son, o sea, todos lo sabemos que lo son, pero en esa situación de ellos es la única manera para que se hagan valer su derecho que el Estado los otorga o los niega, ¿no? Entonces ya, hay un dilema ahí que, a decir verdad, no logré de resolver del todo. Y a decir verdad, en algún momento traté de chuparme de eso. O sea, en el IEP saben que por un buen tiempo me resistí que se publique ese libro. Pero ha sido un trabajo encargado por el instituto, me han pagado por ese trabajo, entonces alguna publicación debía haber, ¿no? Y entonces hago un documento de trabajo, porque un documento de trabajo es por definición algo inacabado, algo discutible, pero bueno, insistieron en el libro y finalmente me
me acepté, porque, bueno, en primer lugar, porque creo que en realidad no digo nada nuevo. Todo se ha dicho ya. Uno de los comentaristas del manuscrito me criticó por el exceso de citas literales, que es cierto, pero creo que de manera inconsciente ha sido también una manera de defensa, para que mira, no lo digo yo, lo digo a él o a ella, que tiene mucho prestigio académico. ¿Ya? Entonces, en cierta manera, una señal de la inseguridad que siempre me acompañaba en ese trabajo, ¿no? Pero también creo que sí, en el fondo mi argumento es válido. O sea, el argumento principal de ese trabajo aquí, sí, lo defiendo, que sí creo que es válido. En YouTube van a encontrar unas entrevistas, debe ser del año 2015 más o menos, cuando, como dice Iván, el tema de la identidad indígena todavía estaba en la agenda pública. Ahorita ya es un anacronismo escribir sobre esto. Una entrevista con el que fuera, no sé si sigue siéndolo, el director financiero de la empresa Buenaventura, empresa minera, que se llama Carlos Gálvez. Y Gálvez se quejó que dijo algo como: cualquiera que se pone una pluma ahora tiene el derecho a ser consultado, ¿no? El problema que yo veo es precisamente al revés, o al menos de un ángulo diferente. El problema que yo veo es que ustedes los obligan ponerse plumas para que tengan el derecho a la consulta para ser reconocido como indígenas, ¿no? Eso es lo que yo llamo la culturalización ahistórica, porque les piden ellos llaman en el mismo reglamento de la ley continuidad histórica, ¿ya? Que es imposible de cumplir. O sea, una autenticidad que es imposible de cumplir, ¿ya? O sea, desde 500 años se espera que las culturas pasen de una generación a otra, como digo en el texto, como en una carrera de relevos, el testigo pasa de un corredor a otra. Y cualquier derivación de esa autenticidad se toma como excusa para negar el derecho a la dignidad, ¿no? Entonces, les quitan historia. Y con todas las peleas internas de un Estado muy heterogéneo, como dice Laura, y como bien ha descrito Iván, eso es el resultado. Ese es el resultado de todas esas peleas. Ya ahí no el Poder Judicial ni el Congreso no han cambiado ese resultado. Y eso es que me bueno, no sé cuál es el tema indigno de alguna manera, pero eso sí es el resultado que creo que vale la pena criticarlo. O sea, porque ese tipo de autenticidad imposible de cumplir necesariamente lleva a exclusiones sociales, ¿ya? Y se convierte en uno de los autores que estoy citando para salvarme de las críticas, autenticidad represiva o opresiva, ¿no? O sea, es una autenticidad que no se puede cumplir. Entonces yo creo que ese es el resultado con que lo que muchos indígenas, pueblos indígenas tienen que ver cómo van lidiando con eso, cómo se salvan de esa situación. Y se tienen que autoesencializar, no hay otra, pues. O sea, se genera una categoría, una situación, como yo he visto en Cañares, que no tiene nada que ver con su vida cotidiana. O sea, nunca en su vida los Cañares se identificaron en términos étnicos. Nunca se han entendido como indígenas. Y hasta ahora no se entienden como miembro o parte de los pueblos quechuas. O sea, sí tienen una autoidentificación muy localista, ¿ya? Si somos quechua, sí, pero somos diferentes los de Cusco y los de Ayacucho. Es ese localismo. Es los que autoidentifican a ellos, ¿no? Entonces genera una situación artificial que no coincide con la situación vivida por esa gente. Y ese es el resultado de una política del Estado. Yo insisto, o sea, yo sé que el Estado no es el único
actor en eso. Yo sé que hizo un contexto muy peleado, muy competitivo, donde entran las ONGs internacionales que finalmente han llevado a los cañares identificados como indígenas, porque ni conocían el 169. Eso se viene de afuera, tal como la identificación, el mismo concepto de pueblos indígenas viene de afuera, también lo viene de la defensa, la apelación a esos convenios internacionales porque no conocían. En fin, o sea, mucho tienen que ver actores externos en eso. Mucho, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? O sea, es ese dilema, pero yo sé que el viceministerio de Interculturalidad tiene poca responsabilidad en todo eso. O sea, puedes estar tranquilo, Iván, o sea, porque, o sea, no solamente, o sea, el hecho de que tengo muy buenos amigos, amigas que en su momento estaban en el BMI y que estaban muy involucradas en la elaboración de esa base de datos, que ahorita voy criticando un poco ayuda, que me siento muy cómodo, pero, o sea, el estado heterogéneo que, como dice bien Laura, como describe bien Iván, o sea, es también, o sea, no es que todos estén en el mismo nivel de poderes. Y el viceministerio es un pequeño anexo ahí que tiene enfrente el poder real del Estado, empezando con el vicepresidente de la República, pasando por el Ministerio de Energía y Minas, con un ministro troglodito, no hay otra palabra que se me ocurre. En fin, o sea, es una lucha de poderes, de imponer una visión dentro del Estado, donde el viceministerio solamente tiene la de perder. O sea, pueden negociar algunos porcentajes, pero en el fondo no creo que han tenido la oportunidad verdadera de evitar ese resultado de la política del Estado que yo voy criticando en mi texto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? O sea, ¿cómo salvar este dilema? Y pues ahí también me encontré con un filósofo jurídico que se llama Ron Fuller, que ha escrito sobre la ficción jurídica, porque el pueblo indígena es una ficción jurídica, ¿no? O sea, no es algo que hay, es algo que construyes, ¿ya? Y lo que construyen no son ellos mismos, ¿ya? Que también es un detalle importante, sino es el Estado, es la OIT, son las Naciones Unidas, el derecho internacional, que ellos tienen que de alguna manera interiorizar, ¿ya? Para hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, dice Fuller que ya, bueno, una ficción jurídica puede ser errónea, pero puede ser útil. Y creo que ese es el criterio, ¿no? Entonces, mi sugerencia como debería ser una política del Estado que realmente considere la posición de los indígenas es pensar todo ese proceso de reconocimiento, de definiciones, de categorización desde el final. O sea, tú tienes que pensar desde el resultado, ¿ya? Yo, o sea, si aplico esas categorías, a quienes voy a excluir, a quienes no voy a excluir, sé cuál va a ser el resultado. Eso no se ha hecho. Se ha empezado con criterios que vienen de afuera, ¿sí? Que vienen del convenio 169, y yo creo que también, o sea, hay que criticar esos convenios, hay que criticar el derecho internacional, ¿ya? O sea, empezado con, se ha buscado criterios, se ha encontrado con el lenguaje, con la cultura, con la Pachamama, no sé qué cosa, eso necesariamente lleva a exclusiones. Eso no se ha hecho, sí. O sea, no hay una definición del indígena sin problemas. Todo es de alguna manera, en buena medida, arbitrario, ¿ya? Pero se podría hacer de mejor manera, que se puede hacer algo mejor. Si empiezas ya pensando en el resultado y no empezando con criterios altamente discutibles, quizás
algo mejor haber salido, porque yo creo que tal como es, como yo veo la cosa, hay demasiado exclusiones, hay demasiado, que digo, volatilidad jurídica, o sea, entras o no entras, y quien toma la decisión no son los indígenas, no son los categorizados, sino es el Estado. En fin, eso más o menos son lo que se me ocurre para defender mi trabajo, que no deja de incomodarme, no deja de incomodarme. Gracias. Gracias, Ludwig. Uno de los espectadores en Facebook nos pregunta qué pasaría si descentralizáramos el derecho de reconocimiento y también los gobiernos regionales tuvieran capacidad para reconocer poblaciones indígenas. Lo pongo como ejemplo del conjunto de dilemas, de políticas públicas y, como tú has señalado, del conjunto de dilemas que también nos genera para quienes trabajamos desde la academia temas tan complejos como este de la identidad étnica y de la generación de derechos vinculadas a determinadas categorías jurídicas en la formación estatal. En realidad, como tú bien has señalado, como señalaron Iván y Laura, es un tema sobre el que podríamos seguir discutiendo, sobre el que vamos a seguir discutiendo en futuras presentaciones y futuros debates en torno a Ensayando Identidades. Creo que es un libro que efectivamente tiene diferentes lecturas posibles y que nos ayuda a entender esta complejidad de cómo se construyen las categorías étnicas, qué consecuencias tienen estas invenciones o estas ficciones jurídicas, como tú has señalado, y cómo incide en la vida cotidiana de las personas, finalmente. Esta actividad que hemos realizado hoy es una de las que está realizando el Instituto como parte del proceso de reflexión en este momento crítico que atraviesa el Perú, cuando nos aprestamos a cambiar de gobierno y cuando nos aprestamos a cumplir 200 años como República Independiente. Vamos también a seguir discutiendo sobre este y otros temas en las próximas semanas. Permanezcan ustedes atentos. Vamos a tener diferentes actividades de debate en torno al Bicentenario, diferentes actividades de debate en torno al cambio de gobierno, las expectativas y riesgos que se hablen en esta nueva etapa para el Perú. Yo les invito a leer el libro, les invito a leer Ensayando Identidades de Ludwig Huber. Es un producto interno, un producto de la casa, un producto de nuestras investigaciones, de nuestros debates, de a veces estar de acuerdo, de a veces estar en desacuerdo, de conversar con nuestros colegas y amigos como Laura, que vienen de la academia, con nuestros colegas y amigos como Iván, que ha trabajado en el Estado, en la cooperación internacional y también en la academia. El libro lo pueden adquirir en la página web virtual, en la tienda virtual del Instituto de Estudios Peruanos. Lo pueden adquirir también en las principales librerías de Lima y del resto del país. Está disponible tanto en versión tradicional, para quienes les gusta leer en papel, como en versión de libro electrónico. Sin más, les agradezco a todos ustedes por haber estado acá, a Laura Giraudo y a Iván La Negra por sus comentarios, por haber leído el libro y haberlo comentado, al equipo de comunicaciones del Instituto, representado hoy por Corín, por Josefina y por Katia, al equipo editorial del Instituto de Estudios Peruanos que llevó adelante el libro, y por supuesto a todos ustedes por habernos acompañado hoy en la presentación de Ensayando Identidades de Ludwig Huber. Muchas gracias.